Hay una palabra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, el verso 3, que estas 2 semanas hacia acá ha venido dando vueltas en mi mente y en mi corazón, sobre todo porque lo que hemos vivido en este año ha sido algo muy intencional. Creo que Dios nos ha llevado a replantear algunas cosas en nuestra vida. Y cuando miramos primer libro de Crónicas, en el capítulo 3, el verso 3, encontramos, voy a leerles en Nueva Traducción Viviente, dice: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos, note esa palabra, la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y es importante detenernos aquí a pensar estos textos, a pensar estas frases, estas palabras que vamos a leer en el transcurso de esta enseñanza. Por eso he titulado este mensaje Trayendo de regreso la presencia de Dios. Notemos que en este verso dice es hora, y creo que como nunca, y lo que estamos viviendo determina de que este tiempo es clave y es único. Por eso la escritura deja entrever que lo que estaba viviendo David, quien aparece en esta escena de este texto bíblico, él está determinando que es el momento de traer de regreso. Si miramos la historia bíblica, sabemos que el arca de Dios fue capturada por los filisteos en el tiempo en que Elí era el sacerdote y sus hijos Ofni y Finés servían en el templo. Algunos de nosotros conocemos la historia de lo que sucedió y el marco de referencia que había en ese momento. Capturaron el arca, pero a Dios no, porque Dios no está preso, Dios no puede ser callado, no puede ser paralizado. Ellos se llevan el arca y ustedes saben que por varios meses, 7, 8 meses, que el arca estuvo entre la tierra de los filisteos, lo único que causó fue estragos. Fue algo impresionante lo que vivieron los filisteos y ellos estuvieron moviendo el arca de ciudad en ciudad filistea. Y a cada ciudad donde la presencia de Dios llegaba, la presencia de Dios causaba estragos. De ahí que podemos entender de que la palabra de Dios es benéfica o es maléfica. Y escuche este término, maléfica, tomado quizás para alguno de la película Maléfica, pero quiero que sea bien concebido. Cuando la presencia de Dios está a favor de alguien, es de bendición. Ahora, no quiero decir que la presencia de Dios no quiero decir que la presencia de Dios sea una maldición, no. Pero cuando la gente, las personas no están viviendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido, la presencia de Dios no puede fungir de bendición. Se convertirá en enemiga de ellos, como sucedió en el caso de los filisteos. Ahora el arca de Dios regresa a Israel porque los filisteos toman la decisión de devolverla. Hay todo un escenario y unas señales que los mismos filisteos colocan para comprobar si el estrago que están viviendo por tantos meses es producto del arca de Dios, y la colocan de una forma tan particular que me llama la atención ver cómo envían a una vaca que acaba de dar su cría y empieza a bramar y a bramar, mas sin embargo no se devuelve. Se escuchan los bramidos de lado y lado, no se devuelve, no retorna. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio. Ella sigue hasta Israel. Luego hay algo particular aquí, y es que el arca de Dios queda en un lugar que vamos a ver más adelante, y en ese lugar, durante todos esos años, la presencia de Dios no fue aprovechada de la manera que debe ser aprovechada. Por eso encontramos a David en este texto de primer libro de Crónicas 13:3, donde dice: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y aquí quiero detenerme un poco a mirar ese reinado de Saúl y lo que Saúl representa en nuestra vida. Porque al mirar las emociones, al mirar la salud emocional y la espiritualidad, David es el caso, después del Señor Jesús, más puntual de una espiritualidad emocionalmente sana. Saúl es todo lo contrario. Es el caso de una espiritualidad emocionalmente enferma. Hubo un reinado de Saúl.
David está siendo consciente de que hubo un descuido de la presencia de Dios durante ese reinado de Saúl. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia, como nunca, nuestras emociones afloraron. Por eso respondía, en una de las preguntas que me hicieron, respondía de que lo más impresionante fue conocerme a mí mismo, trabajar en aquellas cosas que la gente no veía, pero con las cuales yo luchaba en mi interior, en mi manera de pensar, en lo que sentía frente a mi hogar, frente al ministerio, frente a las circunstancias. Quizás muchos años atrás fuimos formados para reprimir, no para expresar. Ahora, en la salud emocional hay una manera correcta de expresar nuestras emociones. Se llama procesarlas. Y tenemos que procesarlas precisamente con Dios. Por eso David sabía que la presencia de Dios no podía estar aislada, no podía estar desconectada de su vida y del pueblo. De hecho, David coloca el arca de Dios en la mitad de la nación para que la gente disfrute y experimente la presencia de Dios. En este reinado de Saúl encontramos de que Saúl sucumbe a los deseos de sus guerreros, solo hizo parte de lo que Dios quería que él hiciera. ¿Y por qué? Porque él carecía de conciencia de sí mismo. Nosotros no podemos carecer de conciencia de quiénes somos. Vuelvo y les digo, como le respondí, creo que a David, su pregunta, no podemos juzgar la emoción de la gente. Lo que se juzga es el comportamiento, porque todos de alguna manera nos deprimimos, nos airamos, nos sentimos solos, nos sentimos tristes. Y esa emoción no debe ser juzgada. Lo que se juzga es el comportamiento, es decir, la reacción que tenemos, porque somos seres emocionales definitivamente. Entonces encontramos que Saúl no tenía conciencia de sí mismo, él carecía de una conciencia de sí mismo. Y eso es salud emocional. Cuando tú te conoces a ti mismo, tú tienes una salud emocional. Porque un error que tenemos es que negamos lo que otros ven. Cuando alguien, hay un adagio, un proverbio chino que dice, cuando una persona te dice que pareces un caballo, piénsalo. Cuando dos vuelven otra vez y te dicen que pareces un caballo, considéralo. Pero cuando tres vienen y te dicen que pareces un caballo, entonces cómprate una silla de montar y échatela encima. A veces no nos damos cuenta de muchas cosas que uno, dos o tres sí se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos carencia de conocimiento de nosotros mismos. Estamos enfermos emocionalmente como Saúl. Ahora en lo virtual es la oportunidad que tenemos para darle a Dios lo que Él merece, lo mejor. Porque quizás no estamos en los auditorios. Muchas personas todavía no han tenido la oportunidad de volver, de regresar al auditorio, de regresar al templo físico. Pero acordémonos que Dios está más interesado en trabajar en el templo interior, en su casa, la morada que Dios tiene hoy en día y que fue preparada en el momento que Jesús derramó su sangre en la cruz y murió por nuestros pecados. El día que nosotros somos transformados por esa verdad de la cruz y entregamos nuestra vida a Jesús, ahí nuestra vida, nuestro cuerpo se empieza a convertir en el templo de Dios. Pero cuán importante es la contemplación, esa atención hacia Dios, que si vamos a orar no es la cantidad, es la calidad. Que si vamos a leer la palabra no es la cantidad, es la calidad. Que si vamos a reflexionar y a meditar en ella no es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo. Eso se llama atención hacia Dios y Saúl carecía de esto. Ahora, si nosotros miramos el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, desde el verso 7 al 24, vamos a encontrar ciertos rasgos de una salud emocional enferma o de una enfermedad emocional en el caso de Saúl. Dice la palabra del Señor desde el verso 7 al 24, dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Jávila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo. Ahí ya cometió un error, porque Dios le dijo que todos debían morir. Luego dice, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag,
Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Otro error que comete Saúl. Luego sigue diciendo, nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil, lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel y dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Y esto no es que Dios sufra de indecisión. Lo que sucede aquí es que el Señor le pesó. ¿Y cuántas veces nosotros hemos causado en el corazón de Dios de que a Él le pese habernos confiado cosas? ¿Qué es lo más hermoso de Dios, o una de las cosas más hermosas de Él? Que Él cree en nosotros, que Él confía en nosotros. Aquí lo importante es no saber eso, es confiar en Dios. Es no solo creerle a Él, porque creer es sencillo, pero confiar es complicado, porque confiar es abandonarte. Algo que no sucedió en el caso de Saúl. Sigo leyendo. Dice el Señor, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Otro error de Saúl. Estaba buscando aprobación, estaba buscando una serie de cosas que llenaran sus vacíos emocionales. Luego dice que dio una vuelta y continuó hacia Gilgal, y cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Notemos cómo la religiosidad también hace parte de una enfermedad emocional. ¿Y por qué la religiosidad? Porque aprendemos a usar las palabras correctas, las respuestas correctas. Es más, conocemos el índice total de los 66 libros de la Biblia, podemos decirlos de memoria desde Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis hasta Génesis. La religiosidad en la enfermedad emocional hace una conexión muy profunda. Saúl responde de esta manera, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? A veces queremos justificar nuestra vida. Es más, queremos darle a Dios argumentos de por qué no estamos recibiendo bendiciones. Queremos justificarnos, y es otra parte de la enfermedad emocional, la justificación. Queremos justificar que porque oramos o ayunamos o porque tratamos de mantener una vida equilibrada, entonces ese es el argumento para apelar al por qué no estamos siendo bendecidos, como fue el caso de Saúl. Pero hoy, como Samuel, quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Esos mugidos de vaca, ¿qué es ese ruido emocional que hay en ti que todavía no has podido controlarte y dominarte a ti mismo? No estoy diciendo que esté mal enojarse, airarse, entristecerse, resentirse. No, no está mal, somos seres humanos. El tema es cuando eso ya grita, eso ya muge, como lo está diciendo Samuel. Quizás hoy en tu corazón o en tu mente hay ese ruido de estos animales que tienen que ser llevados a la parte emocional, y solo hay ruido y hay mugido, y tú dices, estoy cumpliendo a cabalidad lo que Dios me ha encomendado. Estamos mirando el reinado de Saúl. David hablaba de un descuido. David era consciente de que se había descuidado la presencia de Dios en el reinado de Saúl y que era el tiempo de traerla de regreso. Hoy yo quiero decirte de parte del Señor que este es un tiempo ideal para traer de regreso la presencia de Dios, no solo a nuestros lugares físicos, sino a nuestra vida interior, a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos. Esto sucedió con Saúl. Saúl estaba enfermo emocionalmente. Ahora, Saúl dependía de la aprobación de los demás. La influencia, la confianza de Saúl estaba determinada por la gente. ¿Y por qué lo digo? Porque el verso que continúa dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos.
Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, démonos cuenta el vacío emocional que tenía Saúl antes de que fuera rey. Y Dios se lo recuerda. ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Y aquí vemos todo el ámbito espiritual, todo lo que representa ser ungido, capacitado, empoderado por Dios, haber nacido de nuevo, haber sido transformado y todo lo que espiritualmente puede ocurrir en la vida de cualquier ser humano, como es el caso de Saúl. Luego dice, él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos, porque entonces no obedeciste al Señor. ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Miren esta pregunta. ¿Por qué, Saúl, hiciste eso? Si Dios aparejó todo, fuiste mudado en otro hombre, el mundo espiritual, el reino de Dios se activó a tu favor, viste la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué razón no obedeciste al Señor? ¿Por qué razón no echaste mano al botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y me parece estar escuchando a Pablo cuando dice en Romanos 6 y 7, el bien que debo hacer no hago, el mal que no debo hacer ese hago, y encuentro una ley en mis miembros que se revela contra la ley del Espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la razón por la que Saúl no obedece al Señor? Su enfermedad emocional, lo almático que éste era. Y es importante que nosotros trabajemos intencionalmente en nuestras emociones. En noviembre, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes el año pasado, les hablaba de que si en última instancia había que ir a un psicólogo cristiano, y hago la salvedad cristiano, ¿por qué? Porque la fusión del conocimiento de la psicología con el poder de Dios, es algo letal para la enfermedad emocional. Les decía, hay que ir a esa instancia. En última instancia, hay que ir a hablar con un psicólogo creyente. Hay que ir a abrir nuestro corazón. Hay que ir a expresarle a ese profesional lo que humanamente, o a ese mentor o a esa persona de confianza, lo que humanamente no nos hemos atrevido a hablarle a nuestro cónyuge, a nuestros padres o a quien sea, porque quizás no hay esa confianza. Saúl pensó que él podía manejar su problema. No pudo y cometió errores. ¿Cuál fue la razón? Dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Note ahí en esa respuesta la justificación a una realidad que él está tapando, a su enfermedad emocional. Ahora dice, y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas a Gilgal, en Gilgal al Señor tu Dios. ¿Cómo en esa justificación tratamos de acomodar las cosas? Tratamos de quedar bien. Recuerden lo que les decía al comienzo, lo que hizo que Saúl pereciera y que en ese reinado de Saúl se descuidara la presencia de Dios fue que él no tenía conciencia de sí mismo. Él no tenía salud emocional. Y es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que no neguemos quiénes somos, pero que sí de manera correcta, como lo vamos a ver a continuación, procesemos esa emoción de ira, esa emoción de depresión, la procesemos en Dios para hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que neguemos quiénes somos. Dios está dispuesto a revelarse a nuestra vida, pero cuán importante es que nosotros nos conozcamos y no neguemos nuestra naturaleza, lo que somos. Ahora, Samuel le responde, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? Esa es la pregunta que le hace a Saúl. Ese es el arte de las preguntas, la mayéutica, lo que siempre Jesús usó. Preguntas sabias, preguntas intencionales. Y ahora, en unos minutos voy a
a desarrollar con ustedes 9 preguntas que les he traído. 9 preguntas. Si no alcanza a tomar nota de las preguntas, yo creo que sí puede verse la grabación de este en vivo. Y ahí usted va a poder reflexionar a mayor profundidad. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención es que no prestamos atención. No somos intencionales a la hora de prestar atención. Y está diciendo aquí, prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Miren lo que Samuel en la sabiduría de Dios le está diciendo a Saúl, confrontándolo. En ti hay rebeldía, Saúl. En ti hay arrogancia, Saúl. En ti hay orgullo. Eso es enfermedad emocional. La altivez es enfermedad emocional. La humildad es una señal de salud emocional y Dios tiene que tratarnos y triturarnos y quebrantarnos cuando el ego aflora en nuestra vida. Imagínense, como el pecado de idolatría es comparable a la arrogancia y la rebelión. Y luego le sigue diciendo, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Para que Dios nos rechace a nosotros, escuche esto, primero nosotros tuvimos que haberlo rechazado a Él. Vuelvo a repetirlo. Para que Dios me rechace a mí, primero tuve que haberlo rechazado yo a Él. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos está invitando a que le obedezcamos, a que lo amemos. Él nos está invitando a vivir vidas de bendición, pero no podemos rechazarlo. Y vamos a entrar mucho más profundo para ver este contexto mucho más claro. Ahora, Saúl es confrontado y reconoce en el verso 24 del capítulo 15, del primer libro de Samuel, dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Y mire lo que dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. Enfermedad emocional. ¿Qué te intimida en este tiempo? La escasez, la necesidad, la preocupación, la intimidación es falta de confianza en el Señor. La intimidación es un arma que Satanás usa para lograr su desánimo en nuestra vida y para sobornar nuestra fe. Tenemos que tener cuidado, porque el que es intimidado es porque primero fue desanimado. Vuelvo a repetir eso. El que está siendo intimidado es porque primero ya fue desanimado. Es alguien a quien primero el enemigo logró desanimar y luego lo intimida, lo presiona a través de la intimidación y luego termina sobornándolo. Termina haciéndolo retroceder en sus convicciones de fe, en su determinación diaria de buscar al Señor, en su palabra, a través de la oración, en cuidar lo que oye, en cuidar lo que ve. Ahora, Saúl, cuando miramos este marco de primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 7 al 24, y miramos todo ese contexto, entonces nos damos cuenta de que Saúl no solo carecía de conciencia con respecto a lo que estaba sucediendo en su interior. No había salud emocional en él. Él carecía de conciencia, porque hay cosas que suceden dentro de nosotros. Tenemos que hacer un viaje interior y pandemia. El propósito de la pandemia no fue cortar la vida de tanta gente, no fue hacer lo que hoy vemos con nuestros ojos físicos en el mundo. Pandemia es sinónimo de viaje interior. Quien no lo vio así, todavía tiene la oportunidad de verlo así porque todavía no ha terminado esta pandemia. Todavía siguen partiendo personas, muriendo. Pero el viaje interior es una necesidad urgente para que tengas conciencia de lo que está sucediendo dentro de ti. Eso no lo puedes negar. Tú no puedes negar lo que sientes cuando las cosas no están bien en casa, cuando tu esposa como hombre no te habla como debe hablarte o tú, mujer, no eres tratada como tu esposo, tú quieres que él te trate.
Eso interiormente, ese viaje allá hay que considerarlo, eso no se puede ignorar. Ese viaje hay que mirarlo, porque luego tenemos que salir al mundo exterior expresando correctamente lo que hay en nuestro interior. El que reprime y reprime y reprime se está convirtiendo en una bomba de tiempo que tarde que temprano un día va a explotar. Y los daños van a ser en ocasiones irreparables. Cuán importante es que nosotros entendamos que la carencia de conciencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros es fundamental. No puede haber más carencia de eso. Es importante que nosotros viajemos interiormente, y si necesitas la ayuda de alguien para que te ayude a descubrir allá, a escarbar eso, ese 90% en la figura del iceberg, eso que hay allá abajo, que no has tratado de escarbar, que no has querido escarbar correctamente, porque lo has reprimido. ¿La ira dónde se ve? Yo les pregunto a ustedes, ¿la ira dónde se refleja? ¿En lo exterior? ¿El miedo dónde se refleja? En lo exterior. Pero cuando reprimimos y cuando sonreímos como el payaso y lo guardamos allá abajo, allá en el interior, ahí es donde eso se convierte en un problema. Porque adentro tiene que estar el amor, la paz, la bondad, la misericordia, el perdón, allá adentro, en lo profundo, abajo de nuestro iceberg. Pero en ese 10% debe estar eso que tú reprimes. Es que yo no me puedo imaginar una discusión donde no haya enojo. Yo no me puedo imaginar una discusión donde el que discute está riendo. Entonces ese es una persona llena de sarcasmo. Porque si es discusión, hay enojo. Y eso tiene que estar en la superficie, pero en el interior debe estar el amor, debe estar la bondad, debe estar la paz, debe estar la misericordia. Consideren eso. Ahora, ¿qué sucedía? No solo que él tenía enfermedad emocional porque no tenía una conciencia respecto a lo que estaba sucediendo en su interior. Él tampoco cultivaba, escuche esto, cultivaba una vida contemplativa con Dios, como lo hacía David. Por eso les digo, es hora de traer de regreso la presencia de Dios a nuestra vida, que es descuidada en el reinado de Saúl. Acabamos de hacer un paneo rápido del reinado de Saúl. Hemos considerado algunas de sus emociones. Ese reinado quizás está operando en tu vida, pero es hora de traer de regreso la presencia de Dios que tanto hemos descuidado por nuestro tema emocional, por no conocernos a nosotros mismos, por reprimir y por no expresarnos correctamente. El hacer para Dios de Saúl no brotaba de un estar con Dios. Nuestro hacer para Dios debe de brotar primero de estar con Él. Nuestro hacer para Jesús debe brotar de nuestro estar con Él. Vuelvo y lo repito. Nuestro hacer para Jesús debe brotar de nuestro estar con Él. Si tú no estás con Dios, tu hacer con Dios va a ser un fracaso. Puedes saber mucho, puedes tener mucha información, pero si no estás con Dios, si no se trae de regreso la presencia de Dios, que se descuida, porque es un descuido, ¿no? David lo dice, hemos descuidado, se descuidó en el reinado de Saúl. Si nuestra vida es como Saúl, enfermedad emocional al 100, al rojo vivo, hombre, el descuido de la presencia de Dios va a ser evidente y va a ser un fracaso para nuestra vida. Nuestro hacer para Jesús debe brotar de nuestro estar con Él. Con demasiada frecuencia vivimos de manera vicaria la espiritualidad de otras personas. Estamos emulando, estamos imitando, pero no estamos en Dios. Solo nos relacionamos con Dios mientras andamos a la carrera en medio de la agitación de la vida. No. A Dios hay que atenderlo bien. Pretendemos de que Él nos atienda bien, que nos responda a las oraciones, que nos sane las enfermedades, que nos supla las necesidades, pero el tiempo que le damos a Él se lo damos de cualquier manera. Cero distracción. Voy a abordar rápidamente estas 9 preguntas que hoy he traído para cada uno de ustedes. Primera, ¿cuáles son los retos que te impiden vivir una vida más lenta para poder estar con Dios? ¿Qué retos tienes? Aquí hay que bajarle a las series de Netflix, al tiempo que le dedicas a las redes sociales.
Cada día ves películas por internet, por la red social o por las plataformas digitales que hay. ¿Está mal eso? No, no está mal. Lo que está mal es que estás viviendo muy rápido con Dios, 5 minutos de oración, pero 3 horas viendo televisión. Media hora con Dios, pero 4 horas en las redes sociales. ¿Cuál es el reto que te está impidiendo vivir una vida más lenta para poder estar con Dios? Segundo, ¿cómo describirías lo que es secundario en tu vida? Esa cosa que podría estar bloqueando tu camino hacia una experiencia con Dios. ¿Qué es secundario? Porque Dios debe ser primero. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, por encima de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Qué es secundario? Tercero, ¿cómo le podrías abrir más espacio en tu vida al silencio a fin de escuchar a Dios? ¿Pero qué es ese silencio? ¿Que apagues todo? No, que apagues, que silencies esas cosas que hoy hablan mucho a tu vida. Hay que silenciar Netflix. ¿Qué tal? Hay que silenciar Disney Plus. Hay que silenciar las redes sociales. ¿Qué tienes tú que silenciar en tu vida a fin de escuchar a Dios? Cuarto, ¿cuál tormenta interna o externa podría estar enviando Dios a tu vida como señal de que hay algo que no es espiritualmente correcto en ella? Hay que interpretar correctamente. ¿Hay alguna tormenta interior o exterior? Quizás Dios te está enviando un mensaje de frente. Hay algo correcto que no está en tu vida espiritualmente. Quinto, ¿cómo entiendes hoy estas palabras del apóstol Juan? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. El mundo es el sistema con el que se está gobernando hoy día la tierra. ¿Qué estás amando de este mundo? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo entiendes estas palabras? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. ¿Estás amando el mundo? ¿Es tu prioridad? Ten cuidado. Sexto, ¿de qué manera o maneras ha descoyuntado Dios tu vida o tus planes para que tengas que depender de él? Acuérdense de Jacob, cómo Dios le descoyuntó su muslo, su costado, le cambió el caminado. ¿Para qué? Para que aprendiera a depender de él. ¿Será que Dios está descoyuntando tu vida, tu economía, tu hogar, tus emociones, con el único propósito de que dependas de él? Séptimo, ¿de qué manera el estar muy ocupado, entre comillas, podría estar bloqueándote para que no escuches al Dios viviente ni tengas comunión con él? Hay que parar, hay que aprender a decir no a varias cosas en nuestra vida. Octavo, ¿qué paso podrías dar hoy para vivir con un ritmo más lento y prestándole mayor atención a la voz de Jesús? Vuelvo y lo repito, ¿qué paso podrías dar hoy para vivir con un ritmo más lento y prestándole mayor atención a la voz de Jesús? Y noveno, ¿cómo se podría convertir tu quebrantamiento o tu debilidad de hoy en una oportunidad para que Dios manifieste su poder? Noveno, ¿cómo se podría convertir tu quebrantamiento de tu debilidad de hoy en una oportunidad para que Dios manifieste su poder? Acuérdense de lo que el Señor le dijo a Pablo cuando éste le pedía de que quitara esa debilidad. Le dijo, mi poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy el Señor te dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya. Quiero que miremos ahora primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Dice, entonces los hombres de Kiriat Jeraim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Elíasar para que se encargara de ella. El verso 2 dice, el arca permaneció en Kiriat Jearim, Kiriat Jearim, mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Había enfermedad emocional en el pueblo. Ellos se lamentaban en pos de la presencia de Dios. Mira, cuando la presencia de Dios empieza a manifestarse en nuestra vida,
es para liberación, es para rompimiento, es para quebranto, es para la tristeza que es según Dios que nos lleva al arrepentimiento, no es para muerte. La presencia de Dios bajo la gracia de la cruz y de Jesús quiere traer transformación a nuestra vida. Fueron 20 años. 20 años que estuvo en la casa de Abinadab. 20 años donde no se cuidó. Mira el descuido tan terrible. David está hablando de un descuido. Acuérdense, en primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 40 años. Estos 20 que estuvo en la casa de Abinadab, pero otros 20 y 20 y algo más que fue el reinado de Saúl total, porque Saúl reinó 43 años en Israel. Noten esto, hubo un descuido por la presencia de Dios, y yo les digo a cada uno de ustedes, no descuidemos más la presencia del Señor, cuidémosla, viajemos interiormente, expresémonos correctamente, procesemos nuestra ira correctamente, procesemos nuestros temores correctamente para hacer la voluntad de Dios. Ahora el Espíritu Santo juega un papel fundamental. En el primer libro de Crónicas, de este capítulo 13, en el verso 6 dice, luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Verso 7 dice, y pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. A Dios no tenemos que innovarlo. La innovación, yo creo en la innovación. Dios no necesita innovación. La palabra de Dios no necesita innovación. La palabra de Dios no necesita ajustarse a específicas personas o a determinados auditorios. No, señores, la palabra de Dios hay que predicarla, la verdad hay que predicarla. La locura de la predicación salva gente. Prediquemos la palabra de Dios sin señalamientos. Prediquemos la compasión con amor, con todo lo que tenemos que predicarla. Pero hablemos la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña a llamar las cosas por su nombre. No le coloquemos a la palabra de Dios arandelas que no sirven para nada. Si mutilamos la palabra, estamos mutilando su poder. Hablemos la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Cielo y tierra pasarán, la palabra de Dios no pasará. David hace este esfuerzo, pero pone la presencia de una carreta nueva. Dice, y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. ¿Usted sabe quién era Usa? Usa era hijo de Abinadab. Entonces seguramente el fracaso que Usa tiene unos versículos más adelante es porque nunca le enseñaron a cuidar la presencia de Dios. Papá, padre de familia, estás enseñando a tus hijos a cuidar la presencia de Dios de una forma espiritual, de una forma real o de una manera religiosa. Vuelvo y lo repito. ¿De qué manera estás enseñando a los tuyos a cuidar la presencia de Dios? Tienes que ser auténtico, pero tienes que mostrar cómo estás filtrando tus emociones. El cambio debe ser evidente y la presencia de Dios puede causarlo. Luego en el verso 8 dice, David y todo Israel celebraron ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Verso 9, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. No le enseñaron a Usa que no se debía tocar. Eso es un descuido. ¿Por qué sucedió eso? Porque había sido descuidada la presencia de Dios. Se manejaba, se ministraba, se acercaba a ella de cualquier manera. Dios es el mismo. ¿Cómo no? No me diga, ¿en serio? ¿Dios es el mismo? ¿El mismo de todas las religiones? Déjeme decirle que eso no es verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. No es el mismo Dios, no es el mismo Dios de los mormones, ni es el mismo Dios de la nueva era, ni es el mismo Dios del budismo. No, señores, solo hay un Dios. Es el Dios de la palabra, es el Dios que se reveló a través de Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. ¿Qué hizo Usa? Extendió la mano
Y luego el verso 10 dice, entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. ¿Dónde murió? En la presencia de Dios. ¿Recuerdan que al inicio les dije que la presencia de Dios está a favor o está en contra? Aquí estuvo en contra. ¿Por qué? Por desconocimiento, por descuido. Y este es un momento para que cuidemos la presencia de Dios. Y con esto no le quiero intimidar, pero sí le estoy confrontando. Vamos, tenemos que ser cuidadores de la presencia de Dios en nuestro interior, en la conciencia de nosotros mismos. Más si somos líderes, más si nos atrevemos a predicar la palabra, tenemos que cuidar la presencia de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, también. Porque alguien diría, bueno, eso es solo para esos líderes. No, es para todo hijo de Dios, porque somos hijos de Dios y debemos cuidar la presencia de Dios que nos fue confiada a vivir dentro de nosotros. Verso 11 del primer libro de Crónicas, capítulo 13, dice, David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. El verso 12 dice, ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? ¿Bajo qué? Mi cuidado. Hay que cuidarla. O sea que a Dios hay que cuidarlo. No interpretemos infantilmente. Tenemos que cuidar la presencia de Dios. Sí. ¿Cómo? Cuidando lo que pienso, procesando bien mis emociones, procesando bien mis acciones. A mí que me fue confiada la presencia de Dios, que puede hacer todo a mi favor. Verso 13 dice, por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Voy terminando y quiero dejarles este reto. En mi calendario, desde el 2 de agosto, que el Señor me regaló esta palabra, empecé a colocar un recordatorio. No sé si alcanzan a verlo. Obed-edom, la presencia de Dios. Todas las mañanas ese recordatorio sale y me está recordando de que tengo que cuidar la presencia de Dios. Los recordatorios no es solo para el activismo que tienes, para que te recuerde eso, no. Es para que te recuerde también a Dios, que debes cuidarlo, al inicio de tu día y al final del mismo. ¿Es fácil? No es fácil, pero por 3 meses Obed-edom fue bendecido porque decidió cuidar la presencia de Dios. Termino con esto. Primer libro de Crónicas 13:3 dice, es hora. Y yo quiero decirte, Iglesia Antioquía, y a todas las personas que nos escuchan y nos escucharán en la grabación, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Tenemos que vivir una vida cuidadosa, no de manera restrictiva y aprensiva, sino de una manera esperanzada y realista. Termino para orar con 1 Corintios capítulo 9, verso 23 al 27. Y aquí les dejo cómo vamos a lograr esto. Dice Pablo, hago lo que sea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que sea para cuidar la presencia de Dios. Lo que sea. Esto necesita intencionalidad. ¿Qué hay que hacer? Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Quieres participar de las bendiciones de Dios? Hay que hacer lo que sea a partir de ahora. Yo te coloco por delante los 3 meses por delante, es decir, hasta el 15 de noviembre. Vamos a cuidar la presencia de Dios cada día de una manera intencional. Vamos a hacer lo que sea, como dice Pablo. Recuerden que le estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. En el verso 24 dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren. Y en la vida cristiana todo el mundo corre. En una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio. ¿Cuántas? Una. Así que corran para ganar. Mi pregunta es, ¿estás corriendo para ganar? Pues llegó el momento de correr para ganar la presencia de Dios en tu vida, la bendición que Dios ha determinado para ti, el cumplimiento del propósito que Dios tiene contigo. Se va a cumplir sí o sí, no porque hagas doctorados o PhD o seas teólogo o experto en divinidades. No, y no estoy en contra de eso. Pero eso
va a ser posible que el propósito de Dios se cumpla en tu vida si empiezas a cuidar la presencia de Dios. Si corres para ganar, verso 25, todos los atletas entrenan con disciplina. Esto requiere disciplina. Esto requiere hacerlo. Si eres un indisciplinado, tienes una oportunidad enorme para que te conviertas en alguien disciplinado. Dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Un premio que se va a manifestar en esta vida y en la otra. El verso 26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Camina con propósito. Cada paso, cada respuesta que des, ¿es fácil? No, pero no es imposible. El Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos. Conocernos a nosotros mismos es una ventaja. Procesar nuestras emociones correctamente es una virtud que Dios nos quiere regalar. Pero corre cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Y el verso 27 dice, disciplino mi cuerpo. Haz lo que sea estos 3 meses y el resto de tu vida. Disciplina tu cuerpo. ¿Cómo están tus hábitos de comida? A veces Dios nos mete en eso para disciplinar el cuerpo. Si eres indisciplinado, entonces Dios te va a colocarle el colesterol arriba o los triglicéridos arriba o la insulina o la glicemia, lo que sea arriba, para que empieces a comer bien y disciplines tu cuerpo. Porque nuestra mente tiene que abrirse. El cuerpo juega un papel fundamental. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, hay que entrenarlo para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado y eso no lo quiero yo. Es hora, y cuando digo es hora, es ya, es tiempo de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Oremos. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra y quiero pedirte que nos ayudes a traer de regreso tu presencia. Espíritu Santo, tú eres nuestra ayudadora. Ayúdanos a orar como conviene en cada momento. Hemos sido confrontados. Necesitamos vivir más despacio. Necesitamos tener conciencia de nosotros mismos. Necesitamos salud emocional, pero necesitamos también una vida contemplativa hacia ti. Necesitamos ir despacio. Necesitamos cuidarte. La única manera de traer de regreso tu presencia a nuestra vida, que es lo que funciona. Número 1, si la persona que está allí todavía no ha tenido un encuentro con Dios, su vida no ha sido transformada, hoy tienes que entregar tu vida a Jesucristo, porque ese es el primer paso para que la presencia de Dios regrese. Hoy hay que ir a la cruz y decirle a Jesús que perdone tus pecados, que crees en Él y que lo aceptas como Señor y Salvador. Pero luego, los que quizás ya tuvimos esa experiencia, hoy es un día para tener una segunda conversión y decirle al Señor, Señor, enséñame a cuidar tu presencia. Debo traerla de regreso. Desde hoy 15 de agosto hasta el 15 de noviembre de este año 2021 seré más intencional en cuidar tu presencia. Lo colocaré en mis recordatorios, allá en las notas, en la nevera o donde tenga mis notas, voy a colocar que necesito cuidar tu presencia. Quizás en esos lugares donde paso más tiempo, en la pantalla del teléfono, del celular, ahí tengo que colocar algo, pegar un sticker, alguna cosa que me recuerde que tengo que cuidar tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por sanar los enfermos. Gracias porque hay vidas que están recibiendo toque sanador, porque hay alergias que están desapareciendo de los cuerpos. Aún si tu cuerpo tiene COVID-19, en el nombre de Jesús desaparece. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe un inicio de una salud espiritual. Recibe fuerzas nuevas. Habla a tu espíritu para que despierte en el nombre de Jesús. Declaro vida, vida, vida en abundancia. Y llegó la hora de traer de regreso la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, porque la descuidamos en algún momento.